Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habla Carlos D. Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios y es un placer nuevamente volverme a dirigir a ustedes por este medio. Y a medida de que se están acercando los días santos anuales de Dios de la temporada primaveral, hago esta pregunta: ¿está usted listo para tomar la Pascua? Casi ha pasado otro año. Pronto llegará la Pascua y la oportunidad invaluable de vivir el panorama de los días santos anuales de Dios. Su plan de salvación para usted y para el mundo entero. ¿Está usted listo para esta observancia vital? ¿Está usted listo para tomar la Pascua? Dentro de poco tiempo, usted estará sentado con unas pocas personas muy celestas en esta tierra para participar de la Pascua. La Pascua es un memorial de la muerte de Jesucristo, el Salvador del mundo. Participar de los símbolos de su cuerpo quebrantado y su sangre derramada significa que usted ha sido seleccionado para conocer y entender el propósito de Dios. Ser elegido como uno de los escogidos para conocer la verdad de Dios conlleva responsabilidades aleccionadoras. No podemos abordar este evento a la ligera. Y la Pascua es el primer evento que da comienzo de nuevo a la temporada anual de los días santos de Dios, que revelan su plan de salvación para el mundo entero. Ese plan, oculto al mundo en general, revela que usted no puede tomar este evento a la ligera. Leamos lo que Jesús dijo. Vayamos a Mateo, capítulo 13, versículo 11. Mateo, capítulo 13, versículo 11. Él respondiendo, les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ese plan revela que usted ha sido llamado a conocer y comprender el propósito de Dios antes que la mayoría de la humanidad. El mundo no está siendo llamado ahora. Solo los elegidos están siendo llamados en este tiempo. Los días santos de Dios, que giran en torno a las estaciones de cosecha en Palestina, muestran que nosotros somos parte de la cosecha temprana, representando a los elegidos. Al resto del mundo no se le dará su oportunidad hasta que Jesús regrese y comience el milenio. La cosecha tardía o de otoño, y eso lo pueden leer en Levítico capítulo 23. Y la verdad aleccionadora es que hemos sido llamados en un llamado o tiempo especial para calificarnos por delante del mundo, para que podamos ser usados por Dios y Cristo para ayudar a llevar el conocimiento y salvación al resto de la humanidad. Dios está vitalmente preocupado por nosotros a medida que nos acercamos a esta Pascua, debido a nuestra parte importante en su plan. Él está profundamente preocupado por nuestra actitud. Él quiere saber si estamos totalmente rendidos a Él. Ahora es el momento, justo antes de la Pascua, de examinarnos a nosotros mismos
para ver si estamos verdaderamente justos con Dios y en armonía con Él y con su plan. ¿Se da cuenta usted de que en esta próxima Pascua usted podría comer y beber condenación? Pasemos a Primera de Corintios, capítulo 11, y leeremos aquí los versículos 27 al 29. Primera de Corintios, capítulo 11, y vamos a leer los versículos 27 al 29. Y Dios inspiró al apóstol Pablo a escribir: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hermanos, esta advertencia no estaría en la palabra de Dios si no hubiera un peligro mortal para ustedes. Esta próxima Pascua es un tiempo vital. Ya sea que usted haya tomado la Pascua muchas veces o si es su primera vez. Pero, ¿qué significa discernir el cuerpo del Señor? ¿Cómo podemos comer y beber indignamente? ¿Cómo podemos comer y beber condenación para nosotros mismos? Ahora vamos a entenderlo. Vayamos y alcancemos este enfoque. Dios quiere que aislemos una perspectiva muy básica y elemental cada año en la Pascua. Él quiere que nos centremos en ese concepto elemental a medida que comenzamos nuevamente a revivir su plan de salvación para la humanidad. En eso consiste su plan, ya sea que se relacione con nosotros o con el mundo. Por lo tanto, la Pascua es un tiempo para nosotros para que una vez más lleguemos a los preceptos elementales de nuestra propia salvación, nuestra propia relación con Dios y su obra. Es un tiempo para examinarnos a nosotros mismos, un tiempo para que usted se mire a sí mismo. Podemos quedar tan absortos en nuestro trabajo o en las cosas más profundas, las cosas aparentemente importantes, que podemos olvidar que nosotros tenemos que estar y mantenernos bien con Dios. De eso se trata la Pascua. Nunca hay un momento en que podamos permitirnos estar tan ocupados o ser tan importantes ante nuestros propios ojos que ya no necesitemos tomarnos muy en serio los conceptos elementales de la salvación que tan íntimamente asociamos con la Pascua. ¿Y cuáles son esos principios elementales? No importa cuánto tiempo llevemos en la iglesia de Dios o cuán espirituales nos hayamos vuelto, todavía somos seres humanos con naturaleza humana. Ninguno de nosotros llegará jamás a un punto en esta vida en el que podamos permitirnos olvidar lo que nosotros somos. Justo antes de la Pascua deberíamos echar un vistazo, un largo y buen vistazo. ¿Cómo es el hombre? Dejemos que la palabra de Dios nos dé la respuesta. Pasemos al libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Jeremías, capítulo 17, versículo 9.
Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahora vayamos a Romanos, capítulo 8, y vamos a leer el versículo 7. Romanos, capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Sí, este es el tipo de naturaleza que tenemos todos los seres humanos. Y esta es la época del año para recordar especialmente ese hecho. También es un momento para ensayar y reafirmar lo que usted ha hecho, sabiendo que usted tiene ese tipo de naturaleza. La verdad del asunto es que la naturaleza humana es ajena a Dios y a sus caminos. El corazón del hombre está inclinado al mal. Es engañoso, totalmente opuesto a los caminos de Dios. La mayoría de los hombres nunca se han visto a sí mismos de esta manera. La mayoría de los hombres no tienen la más mínima conciencia de que tienen este tipo de naturaleza. Pero es verdad. Satanás, al ocultar esta verdad a la humanidad, ha hecho muy bien su trabajo. No solo la naturaleza del hombre es así, sino que su entorno es prácticamente totalmente ajeno a Dios. La humanidad aún no sabe que este mundo no es el mundo de Dios. Dios está permitiendo que Satanás gobierne este mundo por un tiempo. Dios está permitiendo que Satanás gobierne este mundo por un poco tiempo. Él está permitiendo que Satanás seduzca al hombre a través de la mente del hombre y los deseos carnales para desear y absorber todas las cosas malas de este mundo. Pasemos a 2 Corintios, capítulo 4. 2 Corintios, capítulo 4. Y lo tomaremos en el versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás es el actual gobernante de este mundo y está cegando las mentes de los hombres a la verdad que a usted se le ha dado el privilegio de entender. Ahora vayamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Así que en nuestro examen, démonos cuenta de qué tipo de naturaleza básica tenemos y en qué clase de mundo vivimos. Para nosotros que somos los elegidos, la luz y la comprensión han llegado por el llamado del Espíritu Santo de Dios. A través de la infinita misericordia de Dios, usted fue llamado como uno de sus elegidos a verse a usted mismo y a su entorno como realmente es. Esto ha sido un milagro en su vida. ¿Todavía se da cuenta de esto usted?
Dios envió su Espíritu Santo para abrir su mente al verdadero conocimiento. Por eso Él abrió su mente para que usted se vea a sí mismo. Usted fue guiado a ver cómo era la naturaleza humana, cómo era usted. Usted fue guiado a ver cómo era la naturaleza humana, cómo era usted. Y usted fue llevado a ver cómo Satanás le ha influenciado junto con toda la humanidad. ¿No le gustó a usted lo que vio? Usted quería ser diferente. Entonces vino al arrepentimiento, a un cambio en sí mismo. Porque eso es lo que es el arrepentimiento. Pasemos a Romanos, capítulo 7, versículo 15. Romanos, capítulo 7, versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Bajando al versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahora el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Las palabras del apóstol Pablo se convirtieron en sus palabras. Así que usted vino al arrepentimiento y fue bautizado. Usted pasó por un símbolo externo de la muerte. El bautismo es una imagen de la muerte, sepultura y resurrección. Usted fue sumergido en una tumba de agua y se levantó en un tipo de una resurrección. Pero ¿una resurrección para qué? Romanos capítulo 6. Vamos a leer los versículos de 2 al 4. Romanos capítulo 6, versículos 2 al 4. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Habiéndose usted visto usted mismo tal como era realmente, usted quería dejar de ser enemigo de Dios. Usted quería dejar de ser engañado o engañoso y malvado. Usted quería que le quitaran todas las malas acciones y pensamientos del pasado. Usted quería convertirse en una persona nueva, diferente. Usted vio que Jesucristo murió por usted. Usted vio por qué Él tuvo que morir para pagar el precio por sus pecados, por su mente hostil. Así que usted reconoció a Jesús como su Salvador personal. Usted le pidió a Dios que aceptara el sacrificio de la vida de Jesús por sus pecados y su mente carnal. Usted abiertamente ante Dios le mostró mediante su bautismo lo que verdaderamente quería: que su malvada carnalidad muriera y fuera transformada para tener el tipo de naturaleza que ya no es enemiga de Dios. Cuando Dios vio esta actitud genuina y sincera, puso su Espíritu Santo dentro de usted y le engendró como su propio hijo. Pero ahí no acaba la historia. No es el final.
Ahora comenzó lo que quizás sea la parte más difícil de todas para cada uno de nosotros. Habiendo crucificado en cierto sentido la vieja naturaleza, cada uno de nosotros pronto descubrió que la vieja naturaleza no estaba muerta, aún deseábamos que fuera destruida. Descubrimos que todavía tenía vida y vigor. Y ese es el punto. Dios lo diseñó de esta manera con un propósito vital. Dios quiere que comprendamos la verdadera profundidad de la maldad, el mal y el engaño que hay en nosotros. Dios nos está permitiendo vivir con nuestra naturaleza carnal y en un ambiente extraño para enseñarnos cuán real y profundamente malvados hemos sido y cuán a menudo aún nos quedamos cortos. Siguiendo aquí en Romanos capítulo 6, bajamos el versículo 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Sabemos que una vez que seamos resucitados o transformados al regreso de Jesús, seremos libres de este tipo de naturaleza. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero hasta que llegue ese momento, debemos considerarnos muertos al pecado y vivir una vida justa. Versículo 12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahí entonces comienza la lucha. Cuando somos bautizados por primera vez, se nos llama niños recién nacidos en Cristo. A pesar del hecho de que hemos llegado a un conocimiento milagroso y profundo en el bautismo, todavía estamos comenzando una vida de superación. Necesitamos crecer y madurar en comprensión y perspectiva, como escribió Pedro. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Y en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A medida que crecemos en un conocimiento cada vez más profundo de las cosas espirituales, nuestra capacidad de vernos a nosotros mismos se vuelve más aguda. Vemos cosas sobre nosotros mismos y nuestra naturaleza que nunca vimos en el bautismo. Y esto está bien. Es un progreso. Es lo que Dios quería. Ahora vayamos a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 y leamos el versículo 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Cuando Pablo recibió el Espíritu Santo de Dios y comenzó a crecer, descubrió que su conocimiento más profundo de la ley espiritual de Dios hacía que el pecado pareciera volverse sobremanera pecaminoso. Y lo mismo ocurre con nosotros. Cuanto más tiempo vivimos con nosotros mismos en esta carne, más nuestro conocimiento de la perfecta ley de Dios, que tenemos el privilegio de entender, nos convence de la excesiva pecaminosidad de la naturaleza humana carnal. Así que a medida que nos acercamos a la Pascua,
hemos tenido un año más para vivir con nosotros mismos. Ahora Dios nos pide una vez más que participemos del cuerpo quebrantado y de la sangre derramada de Cristo. En el pasado año, ¿le ha convencido usted de que ha llegado al punto en que ya no necesita el sacrificio de Cristo? ¿O más bien se ha convencido usted de lo que necesita aún más profundamente que nunca? Todo esto está incluido en el discernimiento del cuerpo del Señor. Ciertamente usted ha crecido en la superación personal del pecado. Ciertamente usted ha crecido en el entendimiento de la Biblia y el conocimiento espiritual. Pero usted ha crecido en saber personalmente que usted necesita a Jesucristo más que nunca. Y usted ha crecido en confiar en Él completamente, ya sea una sanación por medio de su cuerpo quebrantado o para salvación a través del valor de su sangre que una vez corrió por ese cuerpo, o en cualquier tipo de necesidad del día a día en la que Él es nuestro abogado para intervenir a su favor. ¿Está listo usted para la Pascua? Cada año Dios nos ordena vivir nuevamente sus días santos, que representan su plan de salvación para el mundo. Cada año comenzamos nuevamente con el comienzo principal, la Pascua, la aceptación del sacrificio de Jesucristo. Cada año deberíamos observar los días santos de Dios con mayor deseo de que se cumpla su plan, porque deberíamos haber visto la necesidad de ello más profundamente que nunca antes, para nosotros y para el mundo. Al comenzar nuevamente los días santos, debemos hacerlo con un entusiasmo renovado. Debería ser con un deseo más ferviente, tomar esos preciosos símbolos porque conocemos mucho más profundamente su significado para nosotros y para el mundo. No es un enfoque monótono y rutinario con el que comenzamos cada año. No podemos llegar a estos días con un enfoque poco entusiasta y apático. Si nosotros lo hacemos, podemos comer y beber indignamente y comer y beber condenación para nosotros mismos. Nadie es una persona digna. Comprender totalmente cuán indignos somos del gran sacrificio de Cristo nos prepara para participar en la Pascua con total comprensión. Esta es la única manera en que podemos participar dignamente, es decir, de una manera y actitud dignas. Dios quiere que su pueblo se acerque a la Pascua con el deseo más ferviente y sincero de obtener el perdón de Cristo, individualmente y en última instancia para el mundo. Ninguna otra actitud demuestra a un verdadero cristiano que haya crecido como debería a lo largo del año. ¿Está listo usted para tomar la Pascua? Ningún hombre que haya vivido un año más en la carne con la presencia del Espíritu Santo puede acercarse a la Pascua sin una necesidad más profunda y sincera del sacrificio de Cristo. Así ningún hombre puede tomar el pan sin levadura del cuerpo quebrantado de Jesús y el vino tinto de su sangre derramada en espíritu, caer al pie del madero ante el cuerpo sangrante y moribundo de Jesús y decir: por mí, oh Dios, Él murió. Pasemos a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22 y leeremos los versículos 19 al 20. Tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio,
diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Estas palabras deberían ser más vivas y personales para usted que nunca antes. ¿Lo son ellas para usted? Habiendo visto así la profunda necesidad del sacrificio de Jesucristo en nuestras vidas personales, deberíamos tener también un deseo más profundo y agudo de que la misma luz y la misma comprensión lleguen a este mundo perdido y enfermo de pecado. No solo en teoría, sino en hechos. Comenzamos de nuevo con la Pascua, que representa el plan de salvación de Dios para el mundo. No se trata de una salvación personal solo para usted. Hay muchas vidas humanas que se van por el desagüe alrededor nuestro. La desesperanza absoluta de una civilización moribunda envía sus gemidos a nuestra conciencia todos los días. Nosotros, a quienes se nos ha dado el conocimiento de la única salida del mundo, deberíamos gemir dentro de nosotros mismos por el momento en que ellos también puedan ser liberados de la esclavitud, de la corrupción, de la que se nos ha hecho tan plenamente conscientes. Cada nuevo año de observancia de los días santos debe realizarse desde un nivel más elevado de conciencia, con un mayor sentido de seriedad por su cumplimiento. Solo hay una obra que realmente trabaja hacia ese fin. Esta obra. Y usted forma parte de ella. ¿El pasado año le ha llevado usted a una dedicación más profunda? ¿Está usted detrás de la obra de Dios con sus propias vidas y con todo lo que sus vidas pueden producir? ¿O para usted los días santos anuales son simplemente una rutina monótona? Vayamos a Juan, capítulo 3, y leamos el versículo 16. Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en él cree, o sea, en su propósito, no es condenado, pero el que no cree, o sea, en su propósito, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si realmente usted cree en el propósito de Dios a través de Jesucristo y está haciendo todo lo posible por este propósito en su vida, entonces comió discerniendo apropiadamente el cuerpo del Señor y está comiendo y bebiendo vida eterna para usted mismo. Pero si su vida y sus acciones muestran un apoyo a una dedicación a su obra a medias y letárgicos, usted está comiendo y bebiendo condenación para usted mismo, sin discernir, sin comprender el significado pleno del cuerpo del Señor. Autoexamínese, haga esto personal. Hermanos, todavía hay tiempo para examinarse a usted mismo y hacer de esta Pascua algo personal entre ustedes y Dios. Mire profundamente en su vida. ¿Ha quedado usted de brazos cruzados? ¿Iba usted a permitir que esto fuera solo otra Pascua de rutina? Si esto es cierto, entonces necesita desesperadamente el sacrificio de Jesucristo por el letargo que el Espíritu Santo de Dios le ha llevado a ver a usted mismo. Tal como usted debería haber guiado a muchas otras cosas sobre usted mismo el pasado año. Para cada cristiano en crecimiento,
Cada Pascua debería ser una experiencia más profunda en la que nuestro Señor y Salvador, nuestro Dios, se hace más personal, más precioso, más maravilloso. ¿Está usted listo para tomar la Pascua? ¿Está usted listo? Pasemos a Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13, y comenzaremos a leer en el versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con una toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Pedro, por supuesto que quería tener parte con Cristo, consintió, bajando el versículo 12. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que me envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. Nos lavaremos los pies unos a otros en la Pascua. Pero de nuevo es un símbolo externo de una actitud y acción en nuestras vidas. Una de servir a los hermanos y estar dispuestos en humildad a darnos para los propósitos de Dios. ¿Tiene usted parte con Jesucristo? ¿Está usted en una actitud de lavamiento de pies todo el año? Eso es lo que realmente significa el símbolo externo, el lavamiento de los pies en el que usted participará. ¿Está usted discerniendo el cuerpo del Señor? ¿O usted quizá es como Pedro, no queriendo dejar que los propósitos de Dios sean o tomen la forma de un siervo, un cristiano en crecimiento y con discernimiento, sabe que su Dios lo ha llamado a humillarse como servidor de los hermanos y de la humanidad? El tiempo es ahora. Así que, hermanos, el tiempo es ahora. La Pascua está justo delante de nosotros. Usted ha tenido otro año para vivir y experimentar y crecer. El panorama de su vida está ahí delante de usted, junto con el cuadro del sacrificio de Cristo. Vayamos a una última escritura, Isaías, capítulo 53, versículos 3 al 5. Isaías, capítulo 53, versículos 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. Esté listo para celebrar la Pascua. Hasta aquí este sermón. Les habló Carlos de Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios.